comenzando la Semana Santa y muchísima gente se ha ido de Madrid. Yo ayer también estábamos en otro acto como la OTAN y decía gracias a los héroes y las heroínas que están militando contra la guerra a pesar de que hay un periodo vacacional. Bienvenidos a esta es la oficina parlamentaria que comparto con la eurodiputada Paloma López. Y bueno, para que conozcáis un poco, también el dinero del Parlamento sirve para hacer cosas también y no solo se lo llevan ellos o al bolsillo, ¿no? Por lo tanto, aquí tenéis un lugar donde, por lo menos mientras dure la legislatura, que se acaba en mayo, pues me podéis tener aquí. Yo quería hacer este acto para hablar de lo que está pasando en Venezuela, sobre todo poner el granito de arena. Lo he hecho a nivel parlamentario, por lo menos como una voz que se ha mostrado claramente en contra de la injerencia, la desestabilización y el apoyo a una agenda de golpe de Estado y terrorismo callejero. Y ha sido, yo creo que bastante satisfactorio, ¿no? Poner el contrapunto a todos los mentirosos que están engañando a la población española, a la población de nuestro país, desde hace prácticamente 20 años. Porque todos los que vivimos aquí sabemos y parece que Venezuela fuera un asunto local. O sea, se emplea como arma arrojadiza, se la caracteriza negativamente para que no creamos ninguna alternativa a un sistema capitalista. Y también, sobre todo, cuando estamos en un proceso de integración de la Unión Europea, que realmente es una desintegración tanto de nuestra soberanía económica, de nuestra soberanía nacional y soberanía popular, que no podamos comparar con esa obra magnífica que hicieron dos gigantes al lado de sus pueblos, hablo de Fidel y de Chávez, de integración latinoamericana, que no ponía los negocios ni el mercado, como son los tratados de libre comercio o como es la base de la integración, desintegración lo llamo yo, europea, sino que ponía al ser humano y sobre todo unas relaciones que no eran comerciales en el sentido de que el comercio estaba por encima o el dinero, sino precisamente la solidaridad. Y ahí está Petrocaribe, está el ALBA, estaba la UNASUR y estaba también esa magna obra que fue la CELAC, ¿no? Ahora vivimos tiempos de asedio y tiempos complicados, sobre todo por el cambio de panorama, ¿no? Argentina se perdió Brasil y además con una avanzada terrible de lo ultra religioso utilizado para servir al poder estadounidense, ¿no? Frente a todas las teorías liberadoras, por ejemplo, de la teoría de la liberación, que fueron parte intrínseca, gente creyente, pero asentada en su liberación, en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, etcétera, etcétera. No, esos grupos religiosos ultra, que también funcionan en España, lo que llevan es una agenda homófoba, una agenda neoliberal, y son como grupos de penetración, yo los califico prácticamente como si fueran servicios de inteligencia, porque además están pagados por la USAID, que como sabéis depende del Departamento de Estado, ¿no? Eso mismo que pagan a la oposición venezolana, que ayer muy bien decía el embajador, que quiero saludarlo, a Mario Isea, lo decía muy bien. Si queréis ver a los jefes de la oposición, y te lo robo, Mario, no tenéis que mirar a Caracas. Los jefes de la oposición venezolana están en Washington. Son Pompeo, son Trump, ellos son los que mandan realmente, ¿no? Y hemos visto cómo se ha desinflado este señor, el autoproclamado Guaidó. Ya no convoca a nadie. Y sobre todo cuando tienen la irresponsabilidad, y yo pensaba que eso no se podría permitir en ningún país, de llamar a una intervención extranjera. En este país está penado, con más de 20 años de prisión, el colaborar con una potencia extranjera para subvertir el orden constitucional. Eso se llama traición a la patria, es un delito que existe. Y como veis, la terrible dictadura, el señor Guaidó sigue ahí, y cuando me hace mucha gracia cuando las noticias dicen la dictadura venezolana y sale con 300 micrófonos alrededor y cámaras. Dicen, ¿qué dictadura, no? O sea, nosotros lo sabemos muy bien, durante la dictadura de Franco, ponte a hablar, ¿qué te pasaba? En muchos años ibas a la cuneta, junto a los casi 40.000 compatriotas que tenemos todavía enterrados, sin que sus familias puedan
Y por eso yo quería, en este momento terrible, por eso lo hemos titulado después del apagón, sitios, sanciones y presente de Venezuela, porque el pueblo venezolano, como antes el cubano y otros pueblos, está dando un ejemplo heroico. Heroico. Ha sido sujeto del primer ataque que conozcamos por medios electromagnéticos, de pulso electromagnético. Yo lo sabía, yo que estoy en la subcomisión de seguridad y defensa, que soy hijo de militar, que estudio el tema militar, eso es un arma que se sabe y que utiliza todo el mundo. O sea, la propia Armada Española, yo recibo la revista de Marina de la Armada Española y curiosamente en el número de este mes viene un artículo sobre el electromagnetismo y el pulso electromagnético en relación a los barcos que componen la Armada Española. Existen los cañones de pulso magnético que van a sustituir a los proyectiles que llevan pólvora o llevan algún tipo de iniciador explosivo. O sea, cañones que disparan sin pólvora, por pulso electromagnético. O sea, no es ninguna cosa de ciencia ficción o tal y como han presentado, porque fijaros cómo caracterizan siempre al presidente Nicolás Maduro. Cuando lo intentan matar, el autosupuesto asesinato, está poniendo en cuestión siempre lo que dice. Denuncia, probado además con técnicos venezolanos y técnicos rusos, que hubo un ataque de pulso electromagnético, está loco. Pero la realidad es muy tozuda, porque precisamente Trump firmó la anterior semana una orden ejecutiva para protegerse de los ataques de pulso electromagnético. Claro, como ya abrieron la caja de Pandora, ellos lo hicieron, saben que se lo pueden hacer a ellos. Nosotros tenemos una unidad en el ejército español, en las Fuerzas Armadas de ciberdefensa. En Brasil se gastaron hace unos años, muchos años, 4 o 5 años, miles de millones en la creación de un simulador de guerra cibernética. O sea, no estamos hablando de locuras, existe, por mucho que nos intenten. Pero más que decirlo yo, que he invitado a dos amigos que conocen mucho el tema, ¿no? El primero es José Antonio Ejido, que ha trabajado conmigo, con la oficina parlamentaria. Él me ha estado asesorando en el tema Siria, preparó 2 grandes informes sobre el yihadismo, sobre todo vinculado a España, que posiblemente publicaremos, si Dios me lo permite, y también, bueno, él ha vivido en Venezuela y está de rabiosa actualidad porque acaba de publicar un libro que podéis comprar, que se llama Venezuela vencerá, las dificultades de la Revolución Nacional en una colonia petrolera. El lunes también lo va a estar presentando en el Ateneo de Madrid, ¿no? con el embajador. Y él es sociólogo, es historiador, es activista y es una persona que además ha trabajado y ha vivido en Venezuela y que de sus tierna infancia, como yo, somos antiimperialistas e internacionalistas. Y al otro lado tengo a Diego Sequera, que acaba de llegar de Venezuela, también académico y ejerce una labor para mí fundamental a partir de un medio de contrainteligencia, yo lo caracterizaría así, de la contrainteligencia buena para analizar lo que está pasando, que es Misión Verdad, ¿no? Misión Verdad está en internet, está en Twitter, lo podéis seguir y con análisis reposados, pero actuales y todo el rato, yo no sé cómo lo hacen, pero con informaciones diarias, pero informaciones no de flash, no como estamos acostumbrados en los medios, sino con un poco más reposado para analizar un poco. Os invito a que lo leáis. Y sin más, pues vamos a pasar a que empiece José Antonio. Adelante. Gracias, querido embajador Mario, querida compañera y compañeros todos, ¿no? Y querido Javier. A Javier le tengo mucho cariño, ¿no? Porque estando en Venezuela, yo pude, a partir del 2015, hacer un trabajo sobre Siria, ¿no? Es decir, ya el 2011 se veía que a Siria se la iban a tragar los 7 jinetes del apocalipsis, ¿no? Los que se tragaron Panamá, Libia, Irak, Yugoslavia, pero es que entraron los rusos. Bienvenido, no Mr. Marshall, sino bienvenido Mr. Igor, Mr. Andropov, Mr. Boris. Mr. Boris. No, Boris no. Vladimir. Boris me trae malos recuerdos. Sí. Y entonces, en la feria del libro, en la fiesta del PC, yo estaba allí
viendo, porque ahora por las redes, en Caracas, y estaba el compañero con el embajador Milat, sirio, y con frutos. Y hay un montón de gente, todos allí. Yo creo que hubo como una molestia con respecto a lo que los medios decían en España de Siria. En Venezuela no, en Venezuela estaba la cosa clara. Ya, si no tuviese claro, el comandante Chávez dijo, aquí lo que viene es la típica guerra del imperialismo, con su formato sirio, que era mandarte 300.000 barbudos de Al-Qaeda, y Israel, y Turquía, y la OTAN. Entonces yo os agradezco mucho allí aquello, porque yo descubrí que un libro puede ayudar a cambiar la percepción en la época en la que en España hay una dictadura mediática. Dictadura mediática. O sea, el que, como decía, ¿os acordáis Alfonso Guerra, famoso teórico? El que se mueve no sale en la foto. Pues el que no tiene la idea correcta no sale en la, ni saldrá en la foto. Yo salí hace 20 años una vez en la Euskal Telebista. Mi euskera es patarrero, es más malo que el carajo. Pero yo defendía a Serbia. Nunca más en mi vida me llamaron. Todos los vascos con un euskera perfecto dijeron a los serbios candela. Y llamó por teléfono una señora griega con un euskera casi peor que el mío, que ya es difícil. Dijo, solo estoy de acuerdo con aquel. Nunca más, ni la griega ni yo salimos. Una dictadura mediática. Solamente en Asturias, compañero asturiano, fuimos allí en Asturias a decir, coño, apoyamos a Serbia, y a Serbia la machacaron. ¿Por qué yo empiezo a hablar de Venezuela? Además agradezco mucho a Mario, porque cuando yo llego en el mes de octubre, yo le digo, mira Mario, hoy toca Siria. Tú no tuve que explicar mucho, digo, sí, hoy toca Siria. Porque si hoy Venezuela tiene opciones de sobrevivir es porque Siria venció. Es decir, el mundo entró en otra era, que es lo que Javier, Mario, la compañera, todos nos ayudaron a explicar en este país. Coño, los gringos no van a ganar. Ahora, el destrozo, el sufrimiento, el sacrificio, la sangría, el horror y la barbarie que ha sufrido el pueblo de Siria no tiene nombre. El que quiere saber ya lo sabe. O sea, a mí me dice un camarada que lleva 30 años de médico en Valencia, sirio, que por cierto es coronel de la reserva sirio. Estoy todos los días hablando de Venezuela con él, porque es un internacionalista. Firas, me dice. Y me dice, le digo, mira lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Y el camarada me dice, lo que ha sufrido el pueblo de Siria es mucho más. Y el límite de sacrificio de un pueblo no existe cuando un pueblo está determinado hasta el fin. Como aquí hace 80 años nuestros abuelos, no pasarán, pasaron. A mí me les costó 3 años aquí a puro plomo. Entonces, él me dice, es que el pueblo sirio no esperaba que iban a lapidar a las mujeres, enterrarlas y darles piedra, que iban a cortar en la cabeza a miles y miles. Y aguantaron, y resistieron. Y el mundo entró en otra fase. Y en esta fase toca a Venezuela. Han sido derrotados en Siria. Thierry Meissan dice, tan importante como, y tan en aquel momento negativo, la firma de la disolución de la Unión Soviética, diciembre del 91, donde 3, aquí no hay niños, ¿no? 3 coños de madre, que eran el secretario general del Partido Comunista de Belarus, de Rusia y de Ucrania, firmaron la disolución de la Unión Soviética y el mundo hizo 300 años para atrás. Entonces los gringos mandaron. El comandante Chávez se tuvo que encontrar con ese mundo hostil y administrar un proceso de liberación nacional extraordinariamente difícil. O sea, si yo señalo algunas dificultades, yo no soy juez. Son las dificultades inevitables que hubo que administrar en una situación horriblemente difícil que los cubanos, que los nicaragüenses, que los angolanos, los vietnamitas, los argelinos, no la tuvieron tan difícil. Perdón. Porque los pueblos del mundo tenían un padre, perdón, que era la Unión Soviética. Lo siento mucho. Estoy totalmente convencido. Pero eso se cayó. Entonces, había que administrar otro mundo. Un mundo en el que los gringos te señalan y te dicen, cambio de régimen. Te señalan con el dedo y te dicen, nadie se dé por aludido, es lo que hacen los gringos. Te voy a mandar a la edad de piedra. Lo que decía el secretario de Estado, creo que Caspar Weinberger. Y es que te mandaban a la edad de piedra. Todo lo que un país del tercer mundo
ha construido en un siglo de infraestructuras, de puentes, de carreteras, de aeropuertos, de silos, de fábricas, de talleres, de hospitales, de cuarteles. En una semana se lo joden, en una semana de bombardeos, adiós. Mira Afganistán, mira cómo está Libia. Irak, estuvimos aquí, ya os acordaréis, quizás la campaña por el levantamiento de sanciones a Irak. Yo estuve en Bagdad 3 años antes de que le matasen al hermano de... Entonces, habían construido y destruyeron algo inmaterial, que era la armonía entre comunidades que llevaban 4.000 años viviendo juntas, o 3.000. Ya se cargaron a los judíos desde Babilonia, estaban allí. Pues los cristianos, los shia y los sunna, se lo cargaron. Hay que matarse entre todos. Entonces, ese mundo empieza a cambiar en Siria, y otra vez digo, gracias Mario, porque nos ayudaste, y gracias Javier, nos ayudaste a dar la batalla aquí. Una batalla difícil. Con Venezuela es algo más fácil, porque Venezuela tiene argumentos, pero también la solidaridad ha estado años trabajando. Yo no, que estaba en Caracas, pero ha estado años, y eso también, Palestina se entiende, porque los compañeros llevan años trabajando. Y entonces, el libro es una herramienta política para, en este caso, reforzar las estructuras que ya existen. Ahí decíamos, yo le dije al embajador sirio, bueno, el objetivo es hacer que una conferencia, ya nos vino Mario también, nos vino Javier, nadie hizo ni una mención a aquello, pero hicimos lo que pudimos, condiciones difíciles, y Siria ganó. Siria ganó. Se repliegan a Venezuela, se repliegan a su patio trasero. Y este año es el año de todos los peligros. Estos coños de su madre todos los días están pensando cómo joder a Venezuela. Todos los días, no descansan, ¿no? Porque encima la apuesta que han puesto es la mayor. Ya no es un tipo de la CIA con un abrigo, es que son las primeras autoridades, están diciendo, a Guantánamo, nos cargamos, todos los días inventando una tras otra. Entonces, este año tenemos que movilizarnos por Venezuela, porque si Venezuela triunfa, no nos necesita. Si cae, no nos necesita. Ahora hay que hacer las cosas. ¿Y qué hay que hacer? Coño, que a un Sánchez, si se le ocurre poner 5 días, nada menos, para que Venezuela haga elecciones, pues que tenga que pagar un precio político, que no le salga gratis. Este de vasco, ¿cómo se llama? El Urkullu dice lo mismo. Que no le salga gratis. Que paguen un precio político, las autoridades que digan que se ingieran en los asuntos de Venezuela. Un precio político negativo, porque Zapatero, coño, ha tenido una posición equilibrada. Y Javier ha tenido una buena posición. A él también le tiene que salir gratis en lo bueno. Perdón, no quiero pedir nada, pero yo llevo 40 años siguiendo la política española, porque yo no he visto un político antiimperialista como Javier. Perdón, me va a perdonar él. Yo no soy jalabolas. No soy jalabolas, y a lo mejor los venezolanos dirán, oye, ya te vale, yo no soy jalabolas. Si hay una cosa que la veo, aunque me equivoque, coño, la posición que ha tenido Javier, se fue a Damasco, 2 veces a Damasco, cuando nadie daba nada por Bashar al-Assad, nadie daba, ahí estuvo. Ahí estuvo, y con Venezuela exactamente lo mismo, con las negociaciones, coño, eso es un activo de la izquierda española, eso no se puede perder. Nosotros lo necesitamos particular un poco, ¿no? Eso es mirando al futuro y por encima de los intereses particulares y lo que uno quiere o deje de querer, porque España es una colonia de estos tipos, y más colonia que nunca, porque al caer la Unión Soviética, los gringos retiraron una parte del dispositivo que tenían desde la época de Franco, desde Bienvenido Mr. Marshall, ¿os acordáis de la película aquella? Y ahora vuelven otra vez, se habla de 30.000 marines, personal militar, ya en 4 lugares. 4. Zaragoza, llevan 30 años sin llegar aviones gringos. Morón de la Frontera, Torrejón de Ardoz y Rota. Y de Rota les tiran misiles. Entonces, la soberanía española, ¿dónde está la soberanía española? ¿Dónde está? España ha tenido el último conflicto con una potencia extranjera, que encima perdió, es con los Estados Unidos. Entonces, un país con esta envergadura. Nosotros no somos Andorra, con perdón de los andorranos, si hay alguno que tenga algo de plata allí, perdón. No somos Andorra, no somos Liechtenstein, no somos un paisazo enorme. ¡Ay, de rodillas! Y está fuera de la agenda política.
Fuera, nadie discute del asunto. No. ¿Pero cómo es eso? Eso no puede ser. Italia está dando más ejemplo de independencia y política exterior y hay fachas. Bueno, pues nos tenemos que hacer fachas. Porque vienen con los chinos y dicen, mira, la ruta y la franja, ¿dónde hay que firmar? ¡Oh, los italianos! Bueno, pues nos haremos italianos. O comeremos... Es que es un escándalo, ¿sabes? Es verdaderamente escandaloso lo que pasa aquí. Entonces, nada, no me voy a dar muchas vueltas y quiero simplemente atenerme a que Javier, Diego decían, hay que hablar del presente. Yo trato de dar algunos elementos de contexto del siglo XX venezolano para entender algunas cosas, ¿no? Yo hablo como la izquierda quedó abatida. No me pongo en plan de juez, en tratar de explicar los fenómenos, ¿no? Nosotros no tomamos nunca el poder, o sea que tampoco estamos para dar juicios de nada, pero explicar un poco algunos elementos que no se plantean. Cuando digo una colonia petrolera, que nadie se ofenda. Yo retomo lo que dice Federico Brito Figueroa, para mí el mayor historiador venezolano de la Victoria, que dice, el año 75, Venezuela contemporánea, y pregunta, ¿país colonial? Y dice, país colonial, y él lo explica, hace listas de empresas. Ese libro a mí me dejó impresionado. Impresionado. ¿Cómo se llama? Federico Brito Figueroa, Venezuela contemporánea, país colonial, porque Núñez Tenorio, que es otro enorme, dice, Venezuela es el modelo de país neocolonial, pero Brito, no Brito García, que también es un patriota respetable, con dos T's. Este es Brito Figueroa, de la Victoria, fallecido ya. Él dice, sí, somos una colonia. Es decir, la política la mandan los monopolios norteamericanos, está explicando desde Gómez, no es una ofensa, es una realidad. Es una realidad, por eso, la lucha revolucionaria de liberación nacional, con respecto a los norteamericanos, que establecen una colonia petrolera con el consentimiento de Gómez. Otra cosa es la reflexión. Probablemente el país no tiene capacidad para administrar la extracción de petróleo en los años 20 y hubiese sido necesario un cierto acuerdo con los gringos. Lo que pasa es que a los gringos les das esto y te toman esto. Es decir, los gringos establecieron en el Parlamento de Gómez la ley petrolera, la hacían los abogados de las compañías petroleras. Hombre, ya vale, ¿no? Casi parecido aquí, ¿eh? Aquí se disimula, esto es el país del disimulo. Y estaba Arcaya, dice que Gómez le preguntó al ministro Arcaya, oye, ¿eso del comunismo qué es? Dice, mi general, pues es muy malo porque no creen en Dios, no creen en la familia. Vale, añadido a la Constitución Nacional, el que es comunista, 20 años de cárcel. Y luego analizo un poco, yo admiro mucho a Isaías Medina Angarita, pero no me quiero enredar mucho con la cuestión histórica y no le quiero quitar tiempo al compañero que viene... Los dos al mismo tiempo. Pero, claro, la burguesía nacional es una burguesía que en el caso de los países del sur, antes llamados tercer mundo, sus intereses chocan con los del imperialismo. Se separa burguesía compradore, burguesía proimperialista, burguesía nacional. Cuando hay un gobierno de burguesía nacional que plantea, oye, las compañías petroleras tendrán que pagar impuestos, golpe de Estado. Uno de los muchos golpes de Estado que han dado los gringos en Venezuela. Octubre del 45, encima con una organización de izquierda, que la particularidad es que si en otros países latinoamericanos los progringos eran conservadores, aquí además son de izquierda, que es Acción Democrática. Luego se convirtió en muy de derechas. Dice en Microes, en una biografía un estudio sobre el movimiento obrero, que el fundador de ese partido, Rómulo Betancourt, era trotskista, estudió el trotskismo en Costa Rica, ¿no? Cito la fuente, para que nadie me diga, ¡epa! Es una particularidad, hay algunas particularidades, cada país tiene sus particularidades, pero insisto, yo creo que este es el año en el que hay que levantar, las estructuras que hay que reforzarlas, estructuras de la solidaridad, y hay que estar dispuestos a responder cada desafío que nos manden los gringos. Si hay que sacar miles de personas a la calle, se sacan. En Bilbao, 4 de mayo, Venezuela Obrera plantea sacar a la calle. Yo estando en Caracas sacaron 2.000 personas en el 17 frente a las guarimbas. Ahora hay que sacar más gente. En Bilbao y en todo el país. Hacer una presión, para que no les salga gratis. Esto no puede ser. Y yo terminaría, pero abrimos el coloquio, citando a Carlos Irazábal.
en un libro que se llama Hacia la democracia, tiene una nota a pie de página, publicado en el año 39, que dice, en ese libro, él le replica a Hitler que estaba diciendo en aquel momento que Venezuela era de los alemanes, porque como el rey español se había endeudado con los Bélceres, los Bélceres les entregaron, el rey de España le dio a Venezuela como avalista de la Cabe deuda. destacar que está hablando del siglo XVII. Siglo XVII. Entonces Hitler, siglo XX, dice, ¡epa! Esto es nuestro. Entonces Carlos Irazábal dice, ¡epa! La generación del 28, dice, ¿cómo? Un momentito. Esto es muy gracioso, hago un paréntesis porque se cuenta en otro libro que los Bélceres iban buscando el dorado. Y ponían así, porque en Venezuela, oye, voy bien para allí. Estoy diciendo sí. Y los indios decían a los Bélceres, sí, sí, el dorado para allí. Claro, llegaron al Apure y en el Apure se inunda todo. Y los Bélceres tuvieron que subir los árboles porque con la lluvia, con el agua, venían los caimanes y los cocodrilos. Pero el dorado les salió gratis. Pero bueno, el caso es que Carlos Irazábal le dice a Hitler, esto es Venezuela. Esto es Venezuela, independiente, nos ha costado mucho. Y dice, los únicos que nos han ayudado ha sido el pueblo español, porque comparten con nosotros el mismo enemigo, que son los reyes y los monarcas y los feudales españoles, porque en aquel momento es la guerra civil y es la República Española. Y Carlos Irazábal dice, hay que defender a la República Española, ahora nosotros tenemos que defender a la República Bolivariana de Venezuela. Y si tocan brigadas internacionales, allá habrá que ir. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecidísimo por ya los reconocimientos que se han hecho el sacrificio heroico de venir a estar en este día. Quiero resaltar también que este día 13 de abril tiene un peso fundamental en la historia de mi país. La tiene en tanto en historia de Venezuela y la tiene en particular en la historia del chavismo, porque son dos cosas. Para nosotros es una épica, pero el cochinero de historia tiene que salir el 13 de abril, guste la que no te puede. Además, así como para nosotros tiene una significación fundamental, la tiene también para quienes dieron el golpe. Y además que eso ha definido un poco la impronta de cómo ha sido esa pugna a lo largo de los años. Ya cerca de cumplirse ya casi 20 años de esa jornada. Como hemos planteado el título, aquí obligatoriamente hay que hablar de las sanciones contra Venezuela. Adelante digo que no soy especialista en los aspectos financieros, sino en los aspectos más bien políticos que pueden, y legales, que involucran la lógica sancionista de los Estados Unidos con Venezuela, que tiene muchos precedentes. Irak es un ejemplo sumamente descriptivo, la propia Cuba revolucionaria también lo es. No son los únicos, pero digamos que es más o menos bajo esa misma horma, pero en esteroides, que se está aplicando en la guerra en Venezuela. Entonces, mi propuesta con ustedes era la siguiente. Yo quiero enseñarles un caso de estudio breve a partir de una de estas órdenes ejecutivas, su impacto, y a partir de ahí ya podemos hablar ya de una dinámica más pregunta-respuesta, porque, bueno, o sea, yo vengo, antier estaba en Venezuela, o sea, la información la tenemos nuevecita, fresquecita, y además que por más que uno quisiera, por ejemplo, ayer hubo una nueva ronda de sanciones, y eso va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y desde una cada vez más destructivas. Entonces yo quisiera remontarme. Bueno, primero un dato de contexto. Todos estos instrumentos jurídicos empiezan, como ustedes saben, en el 2014, a finales de 2014, en coincidencia con la apertura a Cuba. Eso es importante decirlo porque resulta que entonces ellos asumían ahí que se cierra un frente geopolítico del siglo XX para abrir uno nuevo, del siglo XXI. Abrir uno nuevo entre comillas, por supuesto, pero para concentrar mayor cantidad de esfuerzos sobre Venezuela. Porque no es nada más Cuba, la apertura, digamos, ese intento fallido de apertura, sino también es la paz en Colombia, intento fallido de paz en Colombia. Pero digamos, en esa lógica están cerrando frentes para concentrarse en los frentes temáticos del siglo XXI, por decirlo de una manera. Entonces, se emite una ley de defensa de los derechos humanos y la paz en Venezuela en diciembre de 2014, para luego en marzo, el 8 de marzo del 2015, se firma el llamado Decreto Obama, que es la primera orden ejecutiva contra Venezuela, que además su primera manifestación
protección del 2014, una jornada de guardia llamada la salida que fue un salto cualitativo, los métodos de discusión, los métodos de violencia, los métodos de cambio de régimen, de socavamiento interno en una sociedad en el caso venezolano. Las guarimbas son, como ustedes saben, que no han pasado todas esas trancas de calle, ese uso de gente ganada, sí, realmente del cerebro lavado, o creyendo que están aportándose a la narrativa de un esfuerzo público por cambiar a su país, por lo que quieran, pero exactamente que todo sería de contexto para operadores militares irregulares, y una cosa detrás de ellos, que eran precisamente quienes manejaban la vida, que tenían los francotiradores, que utilizaban armas de fuego, en esta situación, y por supuesto con esta cobertura pseudo legítima, sustentada además una narrativa que los medios de comunicación, como ustedes han levantado, sostienen hoy en día, porque es el marcapaso político en Venezuela de las fuerzas, digamos, de la oposición, la formal y la informal. Y es a partir de esos eventos del primer trimestre, el primer semestre de 2014, que se sustenta jurídicamente también todo esto, desde por la lógica gringa, las sanciones que a partir de entonces empezaron a afectar a Venezuela. Pero hay un salto cualitativo entre esa orden ejecutiva de 2015 y una orden ejecutiva del 24 de agosto de 2017, ya en la administración Trump. Es decir, que tenemos una continuidad bipartidista entre los demócratas y los republicanos, algo que supera las disputas que pueden haber entre partidos y lo hace política nacional. O sea, Venezuela no es una discusión ideológica, Venezuela es un objetivo estratégico del imperio, tan sencillo como eso, por muchas razones que ustedes perfectamente las pueden dominar. Se han emitido desde entonces ya, si mal no me equivoco, y el señor embajador me podrá corregir, de esas órdenes ejecutivas que nacen de esta ley, 6 de ellas. Esas órdenes ejecutivas habilitan una serie de acciones legales que las produce el Departamento del Tesoro, las produce el Departamento de Estado para seguir sancionando, bien sea por crímenes de derechos humanos y corrupción, por un lado, que de eso lo haremos después también, como de ya aspectos económicos. Es en el 24 de agosto de 2017 cuando ya pasa de estas sanciones a figuras del gobierno, que son reforzadas luego por la Unión Europea, son reforzadas luego por Panamá, Colombia, Canadá, y pasa directamente a atacar la economía venezolana. ¿Por qué decimos esto? Porque hay unos bulos muy extendidos respecto a los problemas económicos venezolanos y siempre lo han querido reducir, por izquierda y por derecha, hay que decirlo, a un problema de gestión, a una fatalidad histórica, al tercermundismo venezolano, al folclore político nuestro, a lo que ustedes quieran, y eso sencillamente son encubrimientos de una responsabilidad política clara y de una capacidad operativa clara en lo financiero y en lo político desde los Estados Unidos. Si usted quiere analizar los problemas económicos venezolanos, lo primero que tiene que ver es hacia las sanciones. Y si usted quiere buscar soluciones, cualquier solución, cualquier análisis y cualquier discusión sobre los destinos económicos o financieros de Venezuela tiene que venir después de las sanciones, ante las sanciones. Mientras estén las sanciones, todo está absolutamente condicionado a lo que eso produce en la sociedad, tanto en lo económico como en la vida diaria, como en lo político. Entonces, aquí traje una pequeña serie de láminas, no sé si por ahora las iré leyendo, después les quiero mostrar una gráfica, que quiero que para que se entienda un poco la genealogía de estas cosas. Y aquí cito lo siguiente: como último recurso, los Estados Unidos pudieran considerar el aumentar los costos económicos al gobierno a través de un régimen de sanciones ampliadas que apunten a limitar los ingresos por exportación petrolera venezolanos y bloquear futuro financiamiento. Esto es de abril del 2017 y lo describe, es el quinto punto del informe, de un informe de un think tank llamado Instituto Brookings. El Instituto Brookings es un asesor de política exterior, económica, financiera y militar de los Estados Unidos, financiado, sí, cómo no, por las grandes petroleras y por lo que llaman el Fortune 500, o sea, todas las grandes corporaciones. Estamos hablando de abril de 2017, que es cuando empieza ese ciclo de violencia que ocurrió justamente en abril, comienza de 2017, que fue de una violencia extrema en Venezuela y que tuvo como coronación propiamente
estas sanciones que vinieron varios meses después. ¿Qué estamos diciendo aquí básicamente? Que esto no es una decisión de Estado ni siquiera. No estamos hablando de que esto fue una decisión política, estamos hablando de que es una decisión corporativa que después usa el Estado norteamericano para poder, digamos, generar estas condiciones que por supuesto tienen como fin último, que también lo veremos, el saqueo de los recursos venezolanos. Aquí también es muy importante no perder de vista que sí, lo económico, lo recursivo energético, la posición privilegiada en la cuenca sur del Caribe, lo material tiene un peso definitivo para el interés de Venezuela, pero también el mismo precedente político del chavismo es un problema. O sea, son las dos cosas a la vez. Tanto lo material como, vamos a llamarlo lo espiritual, lo social, lo que ha construido el pueblo venezolano, la nación venezolana en este periodo de tiempo, en que, así como hemos vivido grandes momentos de gloria y de justicia social, que se logró llegar a unos niveles muy altos, ahora nos encontramos precisamente por esas relaciones de fuerza en esta situación. Ahora cito lo siguiente. Una entrevista el 17 de abril de 2017 en el Washington Times, un periódico muy a la derecha en Estados Unidos, al señor Julio Borges. Julio Borges es el presidente del partido Primero Justicia. Para el 2017 era el presidente en desacato de la Asamblea Nacional. En el 2000 Explica por qué en desacato. Digo, vale. Porque hay gente que igual no lo sabe, ¿no? Vale, o sea, ustedes saben que en el 2015 la Asamblea Nacional la gana una coalición de opositoras, o sea, un número considerable de diputados, bueno, que sí, o sea, que es quizá la victoria electoral más significativa que ha tenido la oposición en toda su historia, y creo que la segunda, y creo que las únicas dos victorias electorales serían esa y la de la reforma. Creo que no hay nada más con mayor. Algunas regionales, ¿no? Y de gobernadores alguna vez también han... Pero nunca fue tan abarcante como, o sea, nunca tuvo un impacto tan significativo como este. Lo cierto es que en el proceso de instalarse esta asamblea, resulta que en el particular estado de Amazonas ocurrieron irregularidades electorales graves, registradas, públicas, notorias, comunicacional, con compra de votos y demás, y que eso derivó en que primero, bueno, la autoridad electoral, correcto, exacto, la sala electoral del Tribunal Supremo manda a hacerse de nuevo las elecciones en el estado de Amazonas, incluyendo también a los candidatos del chavismo. Esto es el primer tour de fuerza entre esa nueva asamblea y el resto del estado venezolano, y ellos deciden desatender la orden de la sala constitucional, la sala electoral, perdón, y pasa inmediatamente a estar en desacato. Desde ese momento hasta donde desacato está en contra del sistema completo venezolano, la Asamblea Nacional, cosa que se corroboró con el intento de cuerpo de leyes que fueron intentando crear en el 2016. Y recuerden que empezando esa legislatura, Henry Ramos Ayupa, el primer presidente, el primer día, 5 de enero, lo primero que dice es que en 6 meses salimos de Nicolás Maduro. O sea, no olvidémonos, o sea, lo que están usando es una plataforma política sencillamente para destruir todo lo que pudieran en ese momento. Evidentemente eso produce una crispación bastante desagradable y complicada. ¿Perdón? Hubo una cantidad de gestos terribles, como recuerda el compañero, como eso, sacar toda la iconografía bolivariana y del comandante de la Asamblea Nacional. Y sobre todo una cosa importante para los que vivimos en un sistema parlamentario, allí es un sistema presidencialista que tiene 5 poderes, es decir, en España los diputados son los que eligen, las diputadas son las que eligen al presidente o presidente. Allí el presidente lo eligen directamente la asamblea es uno de los poderes, pero el otro es el poder ejecutivo. Perdona, digo para que los ciudadanos, porque aquí, lo decía ayer el señor embajador, lo han utilizado mucho en España, porque la gente se piensa que es como aquí, ¿no? Lo asume automáticamente, ¿no? Y además no son 3 poderes, sino 5 en el sistema venezolano. O sea, están los 3 poderes tradicionales. Exactamente. Exactamente. El rey. Que lo hemos elegido muchas veces, el rey. Aquí está el gobierno, no. Desde Fernando VII. Exactamente. Bueno, por supuesto que en ese contexto la Asamblea Nacional, digamos que ellos hacen caso absolutamente omiso de esta responsabilidad ante el Poder Judicial,
y ellos actúan normal, pues, y seguían avanzando. Entonces ellos con el simulacro, el 2016 fue la presidencia, le correspondía a Ángel Ramos Ayub, para el 2017 le corresponde a Julio Borges. De hecho, el pitazo de salida de todo el ciclo de ultraviolencia y conflictividad política de 2017 empieza con una gracia de este señor, que desconoce unos acuerdos comerciales con Rusia, como una decisión, porque como tenían que en algún momento ser aprobadas por la Asamblea, por la legislación venezolana, pero si la Asamblea está en desacato, tiene que ser por otra vía, bueno, ahí empieza todo el rollo, ¿no? Esta entrevista la da aproximadamente eso, 2 semanas después de haber empezado el conflicto, y esto es apenas una muestra muy moderada. Si ustedes busquen Julio Borges, Venezuela, van a encontrar ejemplos aún más obscenos de cómo una persona se lesiona las rodillas hasta más no poder. En este caso no debe tener ya, no debe tener menisco, no debe tener roto, no debe tener nada, ¿no? O sea, no debe tener absolutamente nada ese señor, y uno no sabe dónde empieza él, dónde empieza, menos mal que no hay ni el culo del imperio, ¿me entiendes? O sea, están consustanciados, y es verdad, porque fíjense algo también, porque ¿qué tiene de malo que hayan ganado una elección? Nada, de hecho fue reconocido en su momento. ¿Qué tendría de malo que ellos como oposición quisieran atender los problemas de los venezolanos? Nada, pero que se pongan, bueno, pero de eso se trata la política, negociamos, colaboramos, solucionamos, priorizamos, lo que tú quieras. En este caso fue a mis cojones, lo nuestro es tumbate y ya, y no quiero nada con usted, y ahí por supuesto hay una narrativa sustentada por mucho tiempo que además les da esa carta blanca. Bueno, ahora fíjense en esto. Estados Unidos podría prohibir el intercambio comercial o político con Venezuela, imponiendo la Carta Democrática Interamericana de la OEA, lo que significaría el aislamiento completo de Venezuela, un país bajo cuarentena. Abril 2017, ¿no? Aquí tengo, bueno, fíjense nada más, ya hemos hablado de que hay alrededor de 6 órdenes ejecutivas, ¿cierto? Esta es la segunda. O sea, aquí podemos ver el listado de toda esta orden ejecutiva, que aquí está. Bueno, vamos a ver un momentico solo para que me entiendan en términos visuales. Mira, una orden ejecutiva del 8 de marzo, otra del 24 de agosto. Nosotros estamos aquí, ¿cierto? Luego tienes una más del 19 de marzo del 2018, otra del 21 de mayo del 2018, después la veremos con más especificidad. 1 de noviembre del 2018 y el 28 de enero del 2019, que es la que reconoce como presidente legítimo de Venezuela a Mr. Guaidó, pero que aclara además que así como reconocemos a Guaidó, las sanciones continúan contra el gobierno de Maduro, pero el gobierno es esa es la cantinflada jurídica la que estamos viendo, ¿me entienden? Ahora yo quería enumerar nada más unas cuantas de las acciones que se desprendieron inmediatamente. Estos son actos, estos son resultados de esa emisión, de ese castigo. Y estamos hablando nada más de la primera. No vamos a abundar en el impacto de las demás, porque si no, o sea, estamos aquí hasta el Viernes Santo que viene. Entonces tampoco es la idea, por supuesto. Nada más de esa orden ejecutiva, que se llama 13.808, tenemos 300.000, nada más por eso. Todo esto ocurrió en lo que va de agosto a diciembre de 2017. 300.000 dosis de insulina pagadas por el Estado, boicoteadas por el Citibank, no llegaron a Venezuela. En 2017, en septiembre de 2017, 52 cuentas bancarias a Wells Fargo, East y Citi vinculadas a Venezuela fueron cerradas. En diciembre cierran 19 más. Recuérdense que nosotros, bueno, o sea, Venezuela es un país petrolero, hay una fatalidad histórica que muy bien puede describir, no una fatalidad, sino una estructura, un desarrollo histórico en el que, bueno, o sea, tiene sus vulnerabilidades, sus debilidades financieras, económicas, productivas, y nosotros, bueno, para lo que es farmacia, para lo que es alimentación, en muchas cosas necesitamos importar. Todo esto obstruye directamente la capacidad de pago, la capacidad de renegociación, la capacidad de deuda, y eso va profundizándose cada vez más conforme a cada una de estas órdenes ejecutivas. Y todas estas órdenes ejecutivas habilitan a la OFAC, a la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro, a crear es infinito, cuánta combinación de leyes, cuánta combinación de objetivos necesiten crear. En este momento, por cierto, ya están sancionando los buques, los barcos de que transportan petróleo. El primero fue contra... hace la semana pasada, si no me equivoco, es que son tantas también que uno, te lo juro, que lo pierde de vista. Todo lo que tenía que ver con el traslado de crudo a Cuba. Ahora se amplía a otro. Empresa naviera completa. Exactamente, y que involucra no solamente, digamos, los tanqueros, sino hasta
hasta los barcos que de arrastre, bueno, que los llevan. Grecia, o sea, están haciendo... Exactamente, ya se está globalizando, está empezando a castigar ahora a las empresas de fuera de Venezuela que negocien con Venezuela. Ahí estamos en este momento, o sea, estamos hablando de un sitio, un estado de sitio, medieval y posmoderno a la vez. Pero es que bueno, vamos, o sea, nosotros somos el primer país, entre otras cosas, que tenemos el primer intento de magnicidio posmoderno con drones. Y todo el mundo en ese momento dijo, ah, sí, carajo, otra vez los venezolanos inventando. CNN lo confirmó hace un mes. Y el daño a las sanciones, en pleno último intento disruptivo con Mr. Guaidó, también lo reconoció el New York Times. O sea, imagínate que lo que está en juego hasta ellos, que son unos infomercenarios, que son la agencia publicitaria, los servicios de inteligencia griegos, tienen que cuidarse un poquito de la reputación para no ser tan mamarracho. Y luego el Bucedet, bueno, ni te cuento. Volvamos a esto. Más efectos directos y más sanciones. Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar operaciones financieras con Venezuela. Suiza. La administración Trump prohíbe la compra de deuda venezolana y la repatriación de los dividendos de Citgo. Y esto es muy importante para tomarlo en cuenta ahorita. La filial de PDVSA en los Estados Unidos, o sea, PDVSA pasa a ser un sujeto jurídico objeto de sanciones a partir de este momento. De nuevo, Euroclear, el sistema de pagos de aquí, que es una creación de JP Morgan, por cierto, de Wall Street, secuestra en aquel momento, hay más números, 1.650 millones de dólares destinados para la compra de medicina y alimentos. Yo quiero también aquí hacer una nueva digresión. Ustedes, si se fijan, Guaidó siempre denuncia la falta de paradiálisis, tratamiento oncológico, tratamiento cardiológico e insulina. Esos han sido específicamente vía Colombia, vía Estados Unidos, vía Europa, lo que no le han permitido comprar a Venezuela. Entonces el cinismo es tal que decimos, no, aquí no hay insulina, claro que no la hay, hijo de puta, si no dejan comprarla. Pero además lo usas para decir que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Y no es una crisis humanitaria en sentido de República Centroafricana, no lo es, esa categoría no califica, pero eso no des cuenta la cantidad de daño que está haciendo a la sociedad. Es una política de la destrucción de todo, sin excepción, de absolutamente todo, cuyo último ratio de esa lógica es nosotros contra nosotros mismos. Lo que intentaron en Siria también, fabricar prótesis de enemigos para que nosotros tengamos una excusa para matarnos, porque sale mucho más barato eso que los marines. Sale mucho más barato eso que movilizar para arcos desde Colombia, que sale más barato que los marines. Eso ya es otra historia, ¿no? Pero eso, por ejemplo, la empresa refinadora PBF Energy, ¿no? Los grandes compradores, por las presiones norteamericanas, tienen que suspender sus lazos económicos con Venezuela. Todo eso ocurre en el 2017. Y por último, la red de control de crímenes financieros del Departamento del Tesoro emite una alerta, un sistema de alerta, bandera roja imponiendo un sistema de control y vigilancia de todas las operaciones. Es un sistema de hostigamiento financiero contra Venezuela que además se extendió a lo mismo aquí en Europa, la banca en Panamá, en Suiza, donde ustedes quieran. O sea, resulta que ya es una política extendida de los países de Occidente. Vamos a llamar a esto Occidente para ponernos un poco Alexander Dugin aquí con las cosas. Yo quiero enseñarles algo más. Porque dicen, no, que el problema, esta gráfica me parece crítica que la veamos. Porque dicen, no, que por la gestión, los problemas, no sé qué, el éxodo mega recontramasivo de venezolanos por absolutamente todo el mundo, como si en Colombia, como si en Centroamérica, no es algo que está aquí. Millones de colombianos en Venezuela. Nada más en Venezuela, que Colombia al día de hoy sigue siendo el primer país con desplazados internos por la guerra del mundo, más que la propia Siria. O sea, ¿me entienden? Entonces, claro, o sea, aquí a nadie le sorprende la hipocresía. Esta gráfica no la produjo el embajador, no la produjo Diego Sequera, ni Egidio Nicouso, es de Francisco Rodríguez, el presidente de Torino Capital. Estamos hablando de un carajo claramente de oposición que tiene una firma de análisis financiero e inversiones llamada Torino Capital con mucho poder en Estados Unidos, quien emite esta gráfica. Creo que a ver. Sí. Ok, fíjense algo. Detrás, ¿ves? No. Okay. Esta gráfica la lanza de su cuenta Twitter, Francisco Rodríguez. Y es salida neta de venezolanos y salario mínimo real. Este cruce que ven aquí, esta curva de aquí, por supuesto, es el salario
No, pero esta es la salida, la salida de gente, y este es el salario, para que está en rojo. Ven este punto aquí que se cruza, esa X ahí, fíjense ustedes, que está entre julio de 2017 y septiembre de 2017. En ese punto, miren cuánto crece la cantidad de gente que sale del país. Entonces, no hay una relación entre sanciones y la migración forzada venezolana. Lo dice un chavista, lo dice un marxista, no, está, lo dice un señor que si es algo en la vida, es un capitalista, un turbocapitalista además. Entonces, si lo dice él y no nosotros, que estamos hablando de que las sanciones sí existen, sí producen un efecto claramente destructivo, y que es demostrable, que es comprobable, o sea, que es científicamente comprobable, ni siquiera estamos hablando de eso, de que son unos sistemas muy complejos de análisis, de teoría del juego, nada, ahí está. 2 criterios únicamente, uno de salario, de cómo cae, por consecuencia directa de estos grandes problemas que tenemos. Promovida por ellos mismos. Exactamente. El país fue promovida Porque gracias por eso es muy importante, porque en este mismo contexto, que no es nada más la sanción, tuvimos ese ciclo de violencia política en Venezuela, tuvimos una cantidad de conflictos, pero también a partir de ese momento, sobre todo los países del llamado Grupo de Lima, el Cartel de Lima, empiezan a ofrecer facilidades. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Aquí vamos a tener facilidades, vamos a ayudarlos con buscar trabajo. Vamos a dar no sé qué, vamos a recibir, que es la parte importante, esta cantidad de fondos de las Naciones Unidas, así que hay que hinchar aún más los números de migrantes venezolanos para que caiga esa plata, y esa plata no llegue a ningún lado, porque de cuando acá los peruanos se preocupan por los peruanos. Y ahora se preocupan por Venezuela. No solo eso, sino que eso estaba hasta incluso claramente estratificado en términos de fuerza de trabajo. La gente proletaria, el venezolano de a pie, la clase original, el pobre, ¿para dónde se iba? Bueno, tener relaciones familiares, muy para Colombia, muy para Perú. Básico fundamentalmente. Quienes tenían una capacidad de maniobra comercial, ¿para dónde se van? Para Panamá, para Argentina. Los que tienen un grado más de profesionalización, de especialización, como los médicos, se van para Chile. Entonces tenemos claramente una clasificación migratoria y de intereses también, cómo se absorbe, cómo se globaliza al venezolano que no estaba acostumbrado a esto, en ese esquema. España tiene todas. Ahí pueden encontrar de todos los registros sociales, de todos los backgrounds socioeconómicos, aquí están de todo, desde lo más barrio de Salamanca, compradera de edificios desahuciados, los Capriles, hasta el venezolanito de Puerto Ayacucho que trabaja en cualquier trabajo precario aquí. ¿Perdón? Porque está viviendo en una iglesia. Exacto, hay una cantidad de consecuencias también, hay una cantidad de síntomas malsanos que uno no conocía y que ni siquiera lo conocen los mismos políticos que provocaron esto. Esa constante nos va a acompañar en absolutamente todo este proceso. Una vez que ya empecemos con la pregunta-respuesta, pues claro, hay unas cosas que hay que hablar, o sea, ¿qué están haciendo los gringos en este momento? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de lo que trataron de producir creando un gobierno paralelo, etcétera? Bien, o sea, ¿por qué llegamos hasta este punto? Porque quiero que sepan, bueno, eso, el estímulo externo artificial que crea, sí, a partir de las debilidades y las contradicciones sistémicas que pudiéramos tener, las lleva a sus máximas consecuencias, eso son palabras de Patrulla, ¿no? Cómo se crean las crisis, para convertirlo en un arma político, porque ya en toda su ley, porque las nuevas guerras no son cañones, los cañones vienen después, son una combinación de cosas, entre lo diplomático, entre lo económico, entre lo social, entre la violencia, la guerra no convencional, o sea, lo que llama la guerra híbrida. La fórmula básica de guerra híbrida es guerra no convencional más revolución de colores, es decir, una cantidad de creaciones políticas que en ese contexto y a la vez una cantidad de acciones duras, puras y duras, de sabotaje, de alzamiento armado, de asesinato selectivo, de desapariciones, de empeoramiento de la seguridad ciudadana, una cantidad de elementos que nos agravan considerablemente. Bien, 2017. Ahora de repente vamos a hablar de lo siguiente. Como no existe en el contexto venezolano, y como no todo lo pueden sostener los medios propiamente, la Asamblea Nacional de Zacato con Mr. Guaidó decidió crear una cosa llamada el Estatuto de la Transición, porque como ustedes saben, de acuerdo a la interpretación a la bestia que dieron del artículo 233 de la Constitución, Guaidó debe haber llamado ya, al momento de ser designado presidente encargado, ya debe haber llamado a elecciones, no lo hizo. Tanto no lo hizo que Alemania no reconoce a Guaidó ahorita porque no fue capaz de asumir constitucionalmente esa vuelta. Porque de acuerdo a eso, a supuestamente un presidente que se desapareció según la lógica
que despacha, que controla, que el ejército está bajo su mando y que es reconocido por, a ver, 192 países, solo 50 no lo reconocen. O sea, tienen que crear esa fantasmagoría. Entonces crearon una suerte de estatuto de la transición. Yo solo quiero enseñarles un artículo, el 34. Son 5 puntos de exposición de motivos y 39 artículos, que son tampoco vamos a profundizar ahí, pero son un mamotreto, una obra mostrenca, que la mejor definición la tenemos en este artículo 34, que lo que tiene son como varias entradas, pero sencillamente las cito todas, ¿no? Pero fíjense esto. Ante los riesgos en que se hallan PDVSA y sus filiales como resultado de la usurpación, el presidente encargado asignará a la Junta de Administración ad hoc de Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, para que ejerza los derechos que corresponden a PDVSA como accionista de PDV Holding Inc. Una empresa fantasma tienen que crearla para que ahí los Estados Unidos, a partir de la última ejecutiva, pueda desviar la mayor cantidad de fondos, pueda embargar a Citgo, que es la filial de la petrolera venezolana. Exacto. Que Citgo, o sea, es una empresa que está en Estados Unidos que tiene 3 refinerías inmensas y más de 3.000 estaciones de servicio. Prácticamente se la expropió de Estados Unidos. Exactamente. O sea, es propiedad de Nada más ahí estamos hablando de $300.000 millones, que dentro de un marco mayor de pérdida de recursos para la República. No hablemos de lo que está recibiendo el Banco of England, no hablemos de todo lo demás, estamos nada más en esto. Sigo citando el mismo artículo. Los nuevos directores de PDV Holding Inc. procederán a realizar todas las actuaciones necesarias a los fines de designar a las nuevas juntas directivas de las filiales de esa empresa, incluyendo a Citgo Petroleum Corporation. O sea, están legalizando el atraco. Los colombianos tienen una palabra excelente para eso, que es traqueto. Esto es una acción traqueta. O sea, no es macarra, no es malandra, es peor. O sea, porque esas no son malas, además. Son populares, pero coño, tú puedes encontrar gente buena y gente mala. El traqueto no. El traqueto es traqueto, usted se jodió. Punto. O sea, tiene una imagen de traqueto, o sea, por ejemplo. No, porque ese es un Uber traqueto. Pero sí, pero es un buen ejemplo. O sea, por debajo de Uribe está David Rodríguez Gacho. Por decirte algo, ¿sabes? Una más. PDV Holding Inc. y sus filiales no tendrán relación alguna con quienes hoy usurpan la presidencia de la República. Mientras persiste tal situación de usurpación, PDV Holding Inc. y sus filiales no realizarán ningún pago o aporte patrimonial a PDVSA. Esto está en el Estatuto de Transición, se corresponde con el reconocimiento el 28 de enero, con esta última orden ejecutiva que emite la administración Trump, pero como ustedes vieron, del 24 de agosto de 2017, donde supuestamente hay una preocupación democrática, que estamos ya en una operación de choripanes de ladrones, de traquetos. Quería llegar a este punto básicamente por eso. Este es un caso de estudio, y hay una muestrica súper modesta. Hay un monto, o sea, porque buscamos cifras. Crímenes, adefesios legales, mire, tenemos ¿cuántos años de eso ya, comando? ¿Ven? Entonces, claro, yo quería esto como en un contexto y a partir de ahora, porque no hemos hablado hasta un libro, no hemos hablado del apagón, una cantidad de cosas, quería más bien que jugáramos a la pregunta-respuesta, donde por supuesto aquí los tres vamos a jugar en tándem para que terminen de tener una imagen más clara de lo que inmediatamente ocurrió estos años. También Javier estuvo en enero, estuvo en febrero, 2 veces en febrero, ¿cierto? Sí. O sea, tenemos conocimiento directo y yo vivo allá, yo viví el apagón en mi casa fueron 122 horas sin luz, sin agua, sin plata. Y mi casa es una casa grande, viven varias personas. Y fue como como que básicamente nos organizamos aquí todos. La única regla es vamos a colaborar y no seamos una mierda entre nosotros mismos. Esa misma lógica se proyectó en todo el país. Entonces nada, yo quería ver si hacíamos eso, pues a partir de ahora anotamos una serie de preguntas, y luego y ahí vamos. Okay. Eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo voy a permitirme primero darle la palabra al embajador si quiere participar y luego me vais pidiendo y hacemos una ronda de preguntas primero y luego... La vamos respondiendo. Sí.
agregar solo algunos detallitos, por favor. Creo que Javier y Diego han tocado muy bien y Egidio ha recordado, ¿no?, el contexto en que esto se desarrolla y la importancia que tuvo la solidaridad en el caso de Siria, ¿no? Tengo que agradecerle a él también que vino a estimular. Yo recuerdo que nosotros teníamos el Centro de la Diversidad Cultural en Madrid, que era un esfuerzo muy costoso, muy difícil de mantener, ¿no? Sobre todo en un país con mucha hostilidad, ¿no? A veces desarrollé la campaña contra este centro, porque a mí se me ocurrió pedirle al embajador de Palestina que hiciéramos un acto de apoyo a Palestina dentro de la diversidad cultural. Y luego al encargado de negocios de Siria que hiciéramos uno para Siria. Y lo hicimos. Inmediatamente ABC reaccionó diciendo que el Centro de la Diversidad Cultural de la Embajada de Venezuela era un centro de conspiración Terrorista. y por ahí terrorista y que había que mirar bien al embajador, que debía ser declarado persona non grata por sus vinculaciones con ETA y con todo el terrorismo mundial. Para fortuna nuestra, un periodista de ABC había reseñado algunas actividades culturales del centro inadvertidamente y nosotros respondimos mostrándole las reseñas de ABC y la programación cultural que teníamos, ¿no? Explicando que había libertad, ¿no?, entre comillas, en una monarquía republicana, o monarquía constitucional parlamentaria. Monarquía republicana para algunos de los dirigentes del PSOE, como Rubalcaba, decía, que explicaba que él es republicano, pero la estabilidad lograda en la transición agua y aceite a la a la vez. monarquía le obligaba a no atentar contra el régimen. Está muy bien explicado. María Dolores de Cospedales fue más clara y dijo: nosotros somos monárquicos, punto. El PP no tiene problema de sanciones. Yo no hablo más de eso porque entonces hay una injerencia. Ahora, volviendo al tema nuestro, sobre el apagón, por ejemplo, yo estaba como asesor del presidente de Petróleos de Venezuela en el año 2002, cuando se produjo el sabotaje petrolero. Y los obreros petroleros no se fueron a la huelga, se fueron los gerentes que venían heredando una cultura de las transnacionales del petróleo, porque PDVSA hace naciones y se dividió en grupos que eran espejos a su vez de las transnacionales que antes controlaban el negocio petrolero en Venezuela. Y el sabotaje fue técnicamente pensado, sabotaje tecnológico, porque PDVSA estaba tecnológicamente armada, pero hubo un presidente, Luis Justi, pro gringo, que entregó a través de una filial, Intesa, todo el control tecnológico de PDVSA a SAIC, una empresa vinculada con la CIA. De modo de que la salida de petróleo llenado de los tanques, flujo hacia la refinería, distribución de combustibles, aceites, productos, todo lo que era producción, almacenamiento, transporte y comercio de PDVSA y sus derivados, de petróleo y sus derivados, estaba automatizado. Allí fue el sabotaje. Nosotros mismos tuvimos que ordenarle a los trabajadores petroleros que cerraran los pozos, porque teníamos los tanques llenos y no teníamos dónde almacenar. Hice una campaña de terror para que ningún armador, dueño de barcos, tanquero, llevara su barco a buscar petróleo en nuestros tanques. De modo que nos hicieron un cierre técnico de la producción petrolera. Tuvimos que bajar de 2.700.000, 200.000 barriles más o menos, depende, de condensado y de otras formas, llegábamos cerca de los 3 millones a 25.000 barriles diarios. Imagínense ustedes que el turismo español cayera de pronto en un 90% de un mes para otro. ¿Qué pasaría en España? Bueno, nuestra exportación, nuestra fuente principal de divisa, no la podíamos producir, la podíamos vender. Eso se derrotó,
se puso manual el sistema y se diseñó un nuevo sistema que se instaló luego en paralelo. Pero ahí comenzó a expresarse la capacidad de resistencia del pueblo. El pueblo se quedó sin gasolina, no había transporte, no había transporte de medicamentos, de medicina, y un montón de consecuencias que tiene esto. Y el pueblo se organizó y hacía colas de días en la calle y llevaban mesas para jugar dominó, jugar cartas, compartían los alimentos, bromeaban, ¿no? Hasta que logramos recuperar con los trabajadores y la Fuerza Armada Nacional la industria y ponerla en marcha de nuevo. Este es el indicio más claro de guerra económica, porque ha costado que nos crean que hay una guerra económica. Se ha tratado de vender la idea que es el fracaso del modelo y de la mala gestión del presidente obrero que sabe manejar autobuses pero que no conoce el gobierno. Nicolás Maduro no es ningún ignorante, es un cuadro, como Lula es un cuadro, que no es doctor de Harvard, ni de Oxford, pero que aprendieron luchando, defendiendo a los trabajadores en la labor sindical y que luego se fueron nutriendo, ¿no? Nicolás tuvo un maestro extraordinario, hasta 6 años, todo el tiempo con Chávez, recorriendo el mundo, desarrollando nuestra política exterior. Estuvo antes en la constituyente, yo formé parte de la constituyente con Nicolás. Él era presidente de la Comisión de Participación. Nicolás recogía las sugerencias de la sociedad toda, muchas de las cuales están incorporadas al texto del 99 y otras no. Pero se recogieron. ¿Casado con otra constituyentista? No, Cilia no fue constituyente. Cilia fue presidenta después de la Asamblea. En el periodo 2006-2011. Sí. Ahí yo trabajé con ella como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y como jefe de la fracción parlamentaria del PCV. Trump acaba de aprobar un decreto para protegerse de la guerra de flujo magnético, casualidad. Entonces, el peligro de Estados Unidos puede ser objeto de ataques cibernéticos, magnéticos, electrónicos, electromagnéticos, y nosotros no. Y es mentira, además. Y además Entonces, no dicen, ¿no? ¿Cómo es esto, no? O sea, es un mundo real. Bueno, de nuevo el pueblo mostró durante el sabotaje, yo lo decía, yo tengo allá a mi hija, a mi nieta, a mi madre, ¿no? Porque la imagen es, bueno, los diplomáticos están enchufados, dándose la dolcetita, cuando podemos cobrar, cuando el bloqueo permite que le paguen a los diplomáticos y no lleguen los gastos de funcionamiento de las embajadas, de paso, ¿no? Entonces aquí tú no sienten a su pueblo, no, yo tengo a mi madre, a mi nieta, a mis hermanos viviendo allí y estuve algunos días, no en este apagón, sino en momentos antes donde había ensayos de sabotajes puntuales, donde se cortaban cables sublacustres en el caso de Maracaibo, etcétera. En un lago que tiene varios kilómetros no era fácil vigilar el cable, por ejemplo, o se dañan subestaciones importantes a lo largo de todo un país que no estaban preparados para tanta maldad. Es que es inimaginable. Es un ataque especial para el colapso económico, para causar sufrimiento, está confesado en los voceros más importantes de la oposición, como decía, que son Trump, Pence, Bolton, Pompeo. Rubio, y se le agregan Bolsonaro, Duque, etcétera, ¿no? El cartel de Lima, que a veces la gente, hay que detallar a veces un poquito dónde lo fundaron, Perú, y quién lo lideraba, Kuczynski. ¿Dónde está el presidente Kuczynski? Y sus predecesores, el Cholo Toledo, Alan García, todos acusados de corrupción, y un poquito más atrás Fujimori. Brasil también, acusado de corrupción, y ahora sí. Pero debería cambiarle el nombre. Y los que hicieron el impeachment contra Dilma, todos esos diputados, presidentes de Cámara acusados toditos de corrupción, y ahora Temer también. Y hablan como si nada. Y aquí, para decirlo bien el lenguaje bien, que me lo enseñó mucho Raúl, que no pasa nada, hombre. Que no pasa nada. Y punto, y miramos por otro lado y dale. Y dice Trump que hay que acelerar, o Pence en la ONU, que hay que acelerar el proceso contra Venezuela. Y entonces aquí se ponen de perfil y dicen, no apoyamos la invasión militar, pero hay que acelerar. Europa tiene que acelerar, va muy lenta la Unión Europea con las medidas. Entonces es un doble discurso, ¿no? Donde se hace complicidad, se hace cómplice
de un experimento de crímenes de lesa humanidad masivos. Están violando masivamente los derechos humanos internacionales. Y se están haciendo cómplices. Y no se atreven a rectificar. Simplemente nos precipitamos, nos vendieron la idea de que Maduro se caía en una semana, por eso le dimos un ultimátum. Macron dijo, vamos a darle una semana, y dieron 8 días, el otro dijo 5 para que Maduro convoque las elecciones. Van 3 meses, no han convocado elecciones. Crean un estatuto de transición que dice todo lo que Diego dice sobre sanciones, pero dice dice, habrá elecciones solo cuando Maduro se vaya y todo el funcionariado chavista salga. Esas son unas elecciones sin la mitad más X del pueblo venezolano. Son unas elecciones para ellos mismos, en el caso de que las hubiera. Hoy se lo pero como eso no le fijan fecha, Maduro se caía el 23 de enero, el 3 de febrero, el 6, la semana pasada, todos los días le dan un ultimátum, todos los días. ¿Recuerdan en el 2010 cuál era el titular del Universal el 11 de abril? La cita final de Miraflores. La batalla en Miraflores. La batalla final. Eso, la batalla final. En Miraflores. Y en el 2014 el titular del Nacional, Juan Leopoldo López, estaremos en la calle hasta que el gobierno se caiga. Y la declaración reciente de Marco Rubio, en los próximos días serán decisivos, interesantes, pasarán cosas, vino lo de la ayuda humanitaria, vino lo de Cúcuta, no, todos los días se cae Maduro. Eso se lo vendieron a los gringos, además cobran para financiar, y los gringos se lo trasladaron a los gobiernos de Europa que les sirven. Muchas gracias por la solidaridad.